Russell escribe una ecuación para el logaritmo transformado que se muestra a continuación, y que pasa por menos 3,0, la intersección con x y 0, menos 2. La intersección en y, construiremos una ecuación usando logaritmo común en la forma, y es igual a por común logaritmo del producto de b, y la cantidad x más e más d. Es importante ser estás familiarizado con la gráfica del registro común básico función que se muestra a continuación. Es importante estar familiarizado con la forma general, y también reconociendo que tenemos una vertical. La cesta de ascenso en x es igual a 0 en el análisis. Usa desmos.com para ver cómo afectan las tesias de a, b, c y d a la gráfica de la función de registro común. Primero, veamos qué sucede con la gráfica cuando cambiamos a de 1 a 1 negativo. Observe que una es negativa. Tenemos una reflexión vertical o reflexión a lo largo del eje X. A también proporciona un estiramiento vertical. O una compresión vertical. Cambiemos la espalda por una. Y ahora veamos qué pasa con la gráfica cuando cambiamos b de 1 positivo a 1 negativo. Cuando cambiamos b de 1 positivo a 1 negativo, observe que tenemos una reflexión horizontal o una reflexión en el eje Y. B también puede dar un estiramiento horizontal o una compresión horizontal, pero en nuestro caso, vamos a concéntrese en el estiramiento vertical, y en las compresiones verticales para que el gráfico se ajuste al forma de la gráfica dada. Cambiemos B de nuevo a 1. Y ahora pasemos a C. Observe cuando C es positivo, la gráfica se desplaza a la izquierda. Cuando C es negativo, la gráfica se desplaza a la derecha. Y cuando D es positivo, la gráfica se desplaza hacia arriba. Cuando D es negativo, la gráfica se desplaza hacia abajo. Volviendo a nuestro gráfico, la primera mano que se nota es que el sapo AC vertical es x es igual a menos 4 en lugar de x igual a 0, lo que indica la gráfica se ha desplazado 4 a la izquierda. Unidades, lo que indica C es igual a más 4. Y ahora comparando la forma de la gráfica, observe que la gráfica ha sido reflejado verticalmente, lo que indica el valor de A debe ser negativo. Y dado que no tenemos un reflejo horizontal, dejaremos que B sea igual a 1. Esto nos da la ecuación y igual, y negativo a multiplicado por el logaritmo común de la cantidad x más 4 más d. A partir de aquí usaremos el punto menos 3,0 y realizar la sustitución. Sustituimos 0 por 4 y menos 3. Para que x realice la sustitución, tenemos 0 igual a negativo a multiplicado por el registro común de 1 más b. Recuerde que el registro común 1 es igual a 0. Recuerde que un logaritmo es un exponente. El logaritmo común es el logaritmo en base 10 y, dado que 10 elevado a 0 es igual a un logaritmo común, 1 es 0. Esto nos da d igual a 0, lo que significa que nuestra ecuación tiene la forma de, y es igual a menos a multiplicado por el logaritmo común de la cantidad x más 4. Y ahora usamos el otro 0.0 menos 2 y realizar la sustitución. De nuevo, realizando la sustitución tenemos menos 2 es igual a menos a multiplicado por el logaritmo común de 4. Y ahora, desde aquí, si resolver para una a negativa, podemos encontrar una ecuación para el logaritmo que divide ambos lados por un logaritmo común de 4. Tenemos que a negativo es igual a menos 2 dividido por un logaritmo común de 4, que significa que una ecuación es igual a menos 2 dividido por común logaritmo 4 veces el logaritmo común de la cantidad x más 4. Así que esto es correcto, pero podemos simplificar esto usando la fórmula de cambio de base en la dirección opuesta, que normalmente hacemos usando registros comunes, y la fórmula de cambio de base, la base logarítmica b de a es igual al logaritmo común a dividido por el logaritmo común b. Observe el logaritmo común b en el denominador nos da la base del logaritmo de la izquierda. En nuestra función, el denominador es un logaritmo común de 4, lo que significa que puedes escribir esta ecuación con base logarítmica 4, y es igual a menos 2 dividido por el logaritmo común de 4 multiplicado por el registro común de la cantidad. Se puede escribir x más 4 ya que y es igual a menos 2, logarítmica en base 4 de la cantidad x más 4. Espero que te haya resultado útil.